opción, considerando estas condiciones igual a 0, ¿ya? Donde el término para el G partido por 2, recuerden que este es el tamaño de G, que le puse el valor menos negativo ahí para el G, 10 partido por 2 da 5, por lo tanto esto es lo que se va a usar siempre, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo estoy analizando en relación al ángulo de 30? Yo no sé acaso usted se da cuenta de que en el estricto rigor y de acuerdo a este sistema de referencia, ¿cuánto tendría que ser el ángulo? 150 grados. ¿Por qué? Porque dado que la pelota o el proyectil sale de esta forma, el ángulo de lanzamiento respecto a esta ecuación que está acá debe corresponder a todo este ángulo que es de 150 grados, tal que el X final es más 4,772 o menos 4,772. Si acá yo pongo el sistema de referencia, es para la derecha tengo el positivo, y esta cosa avanzó hacia la izquierda, el X final debe ser más 4,772 o menos 4,772, debe ser menos. ¿Qué es lo que sucede? Que la tangente de 150 es menos tangente de 30. Y el X, que es negativo, menos 4,772, el signo menos del X con el signo menos de la tangente de 150 me da positivo. Tiene dos interpretaciones, funciona de esa forma, o lo otro es que yo lo estoy mirando desde el pasillo, donde, ¿no es cierto?, hacia la izquierda, visto desde el pasillo en la derecha, y es por eso que uno puede utilizar el ángulo de 30 grados y con el eje que toma el valor positivo. O sea, funciona como usted lo quiera ver. Si lo estamos mirando desde acá, ¿no es cierto?, debería ir igual este valor que es positivo, tangente de 150 por el X menos 4,772, pero resulta equivalente a que lo mire desde el pasillo, que desde el pasillo yo veo que en ese sentido tengo los positivos. Por lo tanto, el ángulo de lanzamiento con el eje más X sería 30 grados, pero el X sería positivo. ¿Se fija? Entonces, en la pauta que yo hice, ¿no es cierto?, no le quise colocar tangente de 150 y con el X que fuera negativo, sino que lo miré como por, ¿no es cierto?, por detrás, por el pasillo, donde obviamente tiene que ser lo mismo. O sea, si esta cosa yo lo roto y en vez de salir para acá, sale para allá, tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Entienden la idea, cierto? ¿O no? Tangente de 150 es negativo, ¿no es cierto?, pero el número es lo mismo que la tangente 30, que sería con un signo menos acá, tangente 150 que es menos tangente 30, y con este X que es negativo se cancela y me queda exactamente lo mismo, ¿ya? Es como que yo esto le sacara una transparencia y lo diera vuelta para el otro lado. Obviamente, ¿no es cierto?, me va a dar el mismo problema, pero al tener el Y final y el X final me permite despejar lo que decía el problema, que era determinar el valor del Q sub 0, que usted lo despeja de ahí y eso le va a dar el valor de 9,43. Coseno de 30 o coseno de 150 al cuadrado le va a dar exactamente lo mismo, ¿ya? O sea, ¿acaso usted sabe que el coseno es positivo aquí y negativo acá? Por lo tanto, si tengo 30 grados, el coseno de 30 grados es lo mismo que acá, donde ahí tengo 30, acá también tengo 30, y el coseno de 30 es lo mismo que el coseno de 150. Bueno, si fuera negativo no importa porque está elevado al cuadrado, ¿se fija? Pero es la parte matemática del problema, donde si yo considero tangente de 150 y con X negativo, debería colocar coseno de 150, pero me da lo mismo que usted lo mide por el pasillo y por lo tanto tiene todo positivo y el ángulo debe corresponder a 30 grados. ¿Ya? Pero es un tipo de problema donde no tiene para qué sacar el tiempo, ¿no es cierto?, para reemplazarlo después en la otra ecuación, si lo puede hacer al tiro, cuando se ha despejado el tiempo, se ha reemplazado en la ecuación para el Y, y por eso tiene el Y en términos del X. Hay hartos problemas que se pueden solucionar con la ecuación de la trayectoria, ¿ya? Podría haber algún problema de manera tal de que exige de que el X es negativo
que haga con un determinado ángulo de que, ¿no es cierto?, no da lo mismo que mirándolo hacia la izquierda o por detrás, pero en este caso sí que funciona, y yo por eso le puse acá, sin hacerme problema, 30 grados, como mirándolo desde el pasillo y con el X positivo. Pero en el estricto rigor es un X negativo y la tangente de 150. Pero da lo mismo, tangente de menos tangente de 30 es lo mismo que la tangente de 150. ¿Ya? No sé, ¿acaso alguien lo revisó o alguien tuvo alguna confusión que por qué usaba 30 si usted veía 150? ¿Ya? Y que por qué para X utilicé lo relacionado con el valor positivo si el X hacia la izquierda corresponde al valor negativo. Pero, dado que esta ecuación no incluye y sub 0 y el X sub 0, sí que exige que usted coloque el sistema de referencia por donde parte el cuerpo. Y es por eso que si parte aquí, ¿no es cierto?, el Y final corresponde a esto y el X final corresponde desde aquí hasta acá, ya sea positivo o negativo, da exactamente lo mismo. O sea, si hubiera alguna duda, usted me dice, ¿no? ¿Estamos claros, no? Hay típicos problemas, ¿no es cierto?, donde tiene el X, tiene el Y, y se pide ya sea el ángulo de lanzamiento o se pide el B sub 0. Típico que hay que usar esta cosa que está acá, ¿ya? Porque alguien podría hacerlo por separado. El X final, que ¿cuánto vale? 4,772. Esto era B sub 0 por el coseno de 30 grados por el tiempo t. Y usted dice, pucha, no puedo despejar el B sub 0 porque me falta el tiempo. Ah, pero después dice y el Y final, ¿cuánto vale? 1,048 tiene que ser B sub 0 por el seno de 30 grados por t menos 5t cuadrado, la ecuación de la caída libre. ¿Cuántas ecuaciones incógnitas tenemos? Hay dos ecuaciones con cuántas incógnitas. Dos, ¿ya? ¿Qué es lo que haríamos de acá? Despejar el tiempo de aquí, reemplazarlo aquí y después acá, pero es directo eso, ¿te fijas? ¿Para qué nos vamos a dar el trabajo de más? Y es por eso de que habitualmente uno debería hacer esto, llegar a la ecuación para el X, para el Y, y cuando mira, claro, ¿y cómo lo despejo? Despejo el tiempo de acá y lo reemplazo aquí, pero directamente está hecho desde el comienzo con la famosa ecuación de la trayectoria. Hay problema y problema, hay veces que conviene hacer eso, en otros casos no, ¿ya? Pero son las aplicaciones que yo quería ver del MRU de la caída libre y la combinación de ambas a través de esa ecuación de la trayectoria. ¿Qué me dice ahí si hay alguna duda? Pero creo que no. Y sigamos con el problema número 1. Lo dejé para el final porque es un poquito más complicado de entender por ser un problema que tiene como una matemática de por medio. ¿Qué tal? ¿Está normal esta? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No hay troncalazo, nada? No, no sé. No, fuera lo... Sí, sí, el 2. Entonces leamos, dice, una pelota es lanzada desde A, aquí está el punto A, con velocidad de sub 0, ahí está indicado, formando un ángulo de 15 grados por la vertical. Fíjese que en los problemas no es que siempre haya que dar el ángulo con la horizontal, ¿ya? Obviamente, si acá tengo 15 grados, porque acá tenemos 75 grados, quería replantearlo nuevamente. Determina el valor de B sub 0 conociendo que justo antes que la pelota choque en B, hay un escalón acá, cuando choca en B, la velocidad forma un ángulo de 12 grados con la vertical. Justo antes que la pelota choque en B, forma un ángulo de 12 grados. Ahí está indicado, ¿se fija? Ahí están los 12 grados. Decir la velocidad o no decirla es lo mismo porque la velocidad es tangente, ¿no es cierto?, a la trayectoria y por lo tanto está indicando que la línea precisamente de la trayectoria por la vertical está formando un ángulo de 12 grados. Entonces, esta cosa parte aquí con 15 grados, ¿no es cierto?, subirá, bajará, pasa el nivel por la cual fue lanzado, pero, ¿no es cierto?, baja lo que son 8 metros y la velocidad
justo antes de tocar con el punto B, con la vertical, forma un ángulo de 12 grados. Bueno, si no les gusta el ángulo con la vertical, igual podríamos dar el ángulo con la horizontal. ¿Ya? Bueno, más que explicarlo, yo debería dar como un tiempo para que usted trate como de solucionarlo, porque no es tan simple que uno lo mire y diga, ah, reemplazo los números para lo que me da. ¿Ya? Esa es como la gran dificultad de las cosas. ¿Cómo lo pienso yo? Primero, yo veo que hay un cambio de nivel, ¿cierto? Esta cuestión partió en i igual 0, pero finalmente en el punto B llegó a i igual a menos 8. ¿Me servirá para algo? Tengo que usar el dato que corresponde a este cambio de altura, que es de 8 metros. Yo podría haber colocado el sistema de referencia aquí, o acá, o aquí, da lo mismo, pero habitualmente para no trabajar con un i sub 0 y un x0 que no sea 0, bueno, mejor considerémoslo por donde parte lo que es la pelota. ¿Ya? Recuerde que la ecuación para el eje vertical es la caída libre, i igual a 0, b sub 0i por t menos 5t cuadrado. No se deje influenciar en su formulario cuando usted lo haga, que la ecuación que yo había puesto para i era i igual a 0 más b, no, y esto era 0, b sub 0 por el seno de teta t menos 5t cuadrado. ¿Por qué si la ecuación que yo puse va con el seno acá, ahí aparece con el coseno? O sea, iría con el seno siempre y cuando el ángulo estuviera con la horizontal. Pero si le dan el ángulo con la vertical, yo veo que esta velocidad b sub 0 se puede descomponer b sub 0 coseno vertical y b sub 0 seno de forma horizontal, ¿ya? Por lo tanto, tampoco se ajuste tanto que la fórmula para la componente y va con un seno, ¿ya? Porque va con el seno siempre y cuando el ángulo está dado con la horizontal, pero yo diría que mejor acostúmbrese a colocar b sub 0i y que este b sub 0i para este problema va con el b sub 0 coseno de 15 grados. ¿Ya? Entonces, por eso ratifiqué de primero escribir la ecuación del b sub 0i como b sub 0 coseno del ángulo, y ahora me voy al instante final. Si acá estoy en i igual 0, por eso puse acá i sub 0 igual 0, cuando esta cosa llega a b, el i final no vale 8, vale menos 8. Si este es el punto i igual 0, aquí abajo estoy en i igual a menos 8, y aquí sigo estando en i igual a menos 8, a pesar que se ha movido horizontalmente hacia la derecha. Entonces, menos 8, b sub 0 coseno 15t menos 5t cuadrado, es la ecuación 1. ¿Ya? ¿Qué pide calcular? Determina el valor de b sub 0. Bueno, aquí está b sub 0. Pero me falta el tiempo que demora partiendo en A llegando a B. ¿Qué otra cosa más se puede usar? ¿A quién se le ocurre lo que se puede usar? Bueno, ahí se alcanza a ver algo. Dijimos de que en el movimiento horizontal, ¿qué pasa con la velocidad horizontal? ¿Cambia o no? No, porque un MRU. Entonces se me ocurrió colocar de que dado que la velocidad horizontal es constante, acá tiene velocidad v sub 0, pero acá llega con velocidad, como dice ahí, v sub b. Por lo tanto, la componente horizontal inicial de la velocidad, que sería v sub 0, seno de 15, ahí está, se mantiene igual a aquí, acá, o cuando llega acá abajo. Pero en términos del v sub b, ¿no es cierto?, en este punto, con el ángulo de 12, la componente horizontal cuando llega tiene que ser este valor que está acá. Como acá tengo 12 grados y esto vale b sub b, la componente horizontal sería b sub b por el seno de 12 grados. ¿Qué es lo que hice? Relacionar la rapidez inicial con la rapidez final a la cual llega. ¿Ya? Pero lo único que estoy diciendo es que la componente horizontal permanece constante. Inicialmente vale b sub 0 seno de 15, ahí está, pero cuando llega acá, de acuerdo a este b sub b, como la componente horizontal es b sub b seno de 12, tienen que ser iguales. Eso me permite, ¿no es cierto?, decir que en el eje X tengo lo que es un MRU. ¿Se me ocurrió hacer eso? ¿Qué más haría usted? ¿Qué más haría usted? ¿Está claro eso, cierto? Cuando salió tiene b sub 0 con el ángulo ahí de 15 grados.
tiene una componente vertical y una horizontal. Esa horizontal es B sub 0 seno de 15. Pero cuando llegó al punto B, esta es la velocidad, que forma acá un ángulo de 12 grados. Si esto es B sub B, la componente horizontal es B sub B, seno de 12 grados, la vertical sería B sub B por el coseno de 12 grados, pero ¿cómo tiene que ser esa con esa? Igual, por ser un NRU en el eje horizontal. ¿Qué más haría usted? ¿Qué es lo que yo quiero sacar? Quiero sacar cuánto vale el B sub 0, pero me falta el tiempo. ¿Ya? Aquí relacioné el B sub 0, pero me falta el B sub B. ¿Se fija? ¿Qué más se le ocurre hacer a usted? ¿Qué más podríamos hacer? Relacioné que horizontalmente aquí inicial y final son iguales. Se me ocurre trabajar con la componente vertical de la velocidad, porque ya trabajé, ¿no es cierto?, con la componente vertical de la posición. Pero la componente horizontal del movimiento, si aquí partí en x igual 0, no sé a qué x vaya a llegar. Se me ocurre trabajar con la componente vertical, porque esta ecuación me está relacionando algo en términos de a cuánto sale inicialmente y a cuánto llega acá a lo que es el punto B. Entonces lo que hice fue calcular lo siguiente. Bueno, y acá, ¿qué fue lo que hice? Despejé que el B sub 0 es seno de 15 partido por el seno de 12, y esa es la rapidez final a la cual llega, 1,24 veces B sub 0. No sé acaso me sirva de algo, pero si yo lo lancé a 1 metro por segundo, está llegando acá al punto B, ¿a qué rapidez? 1,24 metros por segundo. ¿Se fija? Si el problema hubiera sido tal de que el punto B es precisamente acá, en este punto, y se lanzó a 1 metro por segundo, ¿cuánto sería la rapidez aquí? Eso es lo que vimos la vez pasada. Sería la misma, 1 metro por segundo, porque el eje aquí es igual a acá, y la B sub I se invierte, pero toma el mismo valor acá. Y es por eso que cuando llega a B, ¿por qué es más grande? 1,22 veces, ¿no es cierto?, el B sub 0. Tiene que dar más grande porque ha bajado, ha aumentado lo que es su rapidez al llegar al punto B, porque ha bajado lo que son los 8 metros. Ya. Y después de eso, ¿qué es lo que hago? Vamos a trabajar con la componente vertical para la velocidad, que era una caída libre. ¿Ya? Esta es la componente de la velocidad final en el eje de la Y. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad final cuando llega al suelo? La componente vale B sub B por el coseno de 12 grados. Esa velocidad que está ahí, la vamos a hacer mejor acá. Cuando llega a B, tenemos esa velocidad como B sub B. Ahí está el ángulo de 12 grados y esto se descompone en B sub B seno de 12 grados y uno que va para abajo, que es B sub B por el seno, perdón, por el coseno, B sub B por el coseno de 12 grados. ¿Esta componente es positiva o es negativa? Negativa porque va bajando. Entonces, por eso sigamos acá. La componente de la velocidad final en el eje Y, ahí está, negativa, porque esta es una ecuación vectorial, tengo que reemplazar el signo. Por eso, es negativa menos B sub B coseno de 12 grados. B sub 0i, ¿cuánto vale el B sub 0i? Acá está. Vale positivo B sub 0 por el coseno de 15 grados. Si este era el estado inicial, la velocidad en el eje X era B sub 0, 0, 15. Pero esta componente de acá vale B sub 0 por el coseno de 15 grados. Por eso, la componente inicial, vertical, B sub 0 coseno de 15 menos 10 por T. Pucha, metí más ruido porque ahora tengo esa incógnita y tengo el tiempo. Pero que ahora puedo usar que el B sub B es 1,24 veces B sub 0. Entonces reemplacé, ¿se fija? B sub B 1,24 veces B sub 0 por el coseno 12, B sub 0 coseno de 15 grados por 10t, y lo único que hago es multiplicar S por S con el B sub 0,
y llegamos finalmente a eso que está ahí. Lo ordené, 10t, tengo 10t. Esto lo pasé para el otro lado, 1,24 veces b sub 0 coseno de 12 y más el término b sub 0 coseno de 15. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Esto tiene b sub 0, esto tiene b sub 0, esto tiene t, despejé el t. Si usted hace 1,24 por coseno de 12 y le sumo coseno de 15, está todo multiplicado por b sub 0, da 0,2118 b sub 0, que al dividir por 10 me da ese término que está ahí. O sea, si yo hago s por s y s da 2,18 b sub 0, pero al dividirlo por 10 da 0,218 b sub 0. ¿Y por qué esto me sirve? Porque me voy a la ecuación número 1 y ahí tengo la relación entre t y b sub 0. Entonces, revisemos acá. Reemplazando 3 en 1, en la primera ecuación que había hecho, menos 8 b sub 0, pero el t lo reemplazo por ¿qué cosa? Por 0,218 b sub 0. Ahí está reemplazado. 0,218 b sub 0, menos 5t cuadrado. Bueno, eleva al cuadrado, multiplica, qué sé yo, y parece como mágico, y ahí está el valor del b sub 0. Pero no son problemas así que uno diga, reemplazo el número en una fórmula, ¿ya? Yo partí de la componente vertical. ¿Por qué partí de la componente vertical? Porque había un cambio de nivel, pues se me ocurrió esto. Que yo digo, para despejar el b sub 0, tengo que escribir el t en términos del b sub 0. Veamos qué sucede con la componente en x. Despejé que lo final era tantas veces de lo inicial. Voy bien porque me dio más grande que 1, pero me falta algo. ¿Trabajaría con la componente x? No, porque ¿qué saco si no tengo datos del x final a la cual llegó? A lo mejor tendré que sacarlo de la componente vertical. Y de la componente vertical resultó la incógnita de cuánto vale t en términos de b sub 0. ¿Ya? Pero tuve que reemplazar esto porque me quedó b sub d ahí. Hay mucha facilidad para que usted se equivoque con el signo, pero por eso yo le dije alguna vez que esta ecuación es escalar o es vectorial. Es vectorial, reemplazo el signo del b sub 0, reemplazo el signo del b final, bueno, y al final encontramos lo que andábamos buscando, cuánto vale t en términos de b sub 0, y, ¿no es cierto?, damos solución a lo que es el problema. Como le digo, no es que vayamos a preguntar una cosa así, pero no es que no se pueda, ¿ya? Pero es como para ir relacionando todas estas cosas. Habrá problemas que son más cortos, unos que son más largos, y que a lo mejor usted capaz que esté una hora metido como lo soluciona. Pero yo quiero que usted sepa de que la física no es reemplazar el número en una fórmula, sino que a este nivel ya es que como masticar, pues, asociar ideas, qué es lo que necesito, cuántas ecuaciones tengo, qué sé yo. A lo mejor la mayoría hubiera también trabajado con el x igual a b sub 0 por el seno de 15 por el tiempo t, pero ¿cuánto era el x final? Lo hubiéramos dejado de lado, ¿ya? O sea, trabajamos con el x, no nos sirve de mucho, con el y, bueno, me falta el tiempo, pero con el x no lo puedo relacionar porque no sé cuánto vale el x final. Las velocidades, oye, está de cajón acá, que algo dice que cuando llega al suelo forma un ángulo de 12 grados con la vertical. Tendré que relacionar esta con esta final, y esa con esa final me logró dar eso. Pero si ya trabajé con la componente x, queda como de cajón, hay que trabajar con la componente vertical, que viene siendo el b sub i, y de ahí salía todo, ¿ya? Parece ser complicado, pero yo quiero que usted más o menos trate de ver que tiene algo de matemática, y la matemática no es complicada. No hay unos logaritmos raros por ahí, como los problemas que yo había puesto ahí, esa cinemática con cálculo. Ahí hay unas derivadas, unas integrales, unas cosas raras, qué sé yo. Pero esos son los problemas que valen poco, unos 10 puntos, una cosa así más o menos. Pero no se asuste ahora, no lo quiero como espantar ante del final. Y tampoco quiero decir, vamos a preguntar por un problema así. Pero estamos viendo las variantes, ¿ya? Independiente que usted me diga, no, que no se me hubiera ocurrido, que encuentre la lógica de por medio, ¿ya? Para poder relacionar estas cosas.
Es como parecido al problema de estos fuegos artificiales, ¿se acuerdan? Que uno dice, lo igualo, ya, pues, pero me falta como otra ecuación más. Y había ahí que escribir una en términos de la otra y reemplazar después en cualquiera de las dos, que el final parece que eran 80 metros o 120 metros, no recuerdo, y ahí damos recién solucionar problemas. ¿Ya? A lo mejor nunca se había tocado usted con estos problemas, pensaba de que siempre le preguntaban, determine la altura final, determine dónde se cruzan, determine no sé qué cosa, pero al final, ¿no es cierto?, también hay un tipo como de matemática de por medio para ir asociando la idea. Yo no le encuentro mucho brillo al problema en todo caso, ¿ya? Y se mezcla las ecuaciones con lo que es la lógica, ¿ya? Y a mi juicio, a este nivel, en esta primera parte que estamos viendo, es como una cosa de lógica solamente, ¿ya? Porque no se van a hacer famosos por resolver este tipo de problemas, ¿ya? Pero va una parte asociada a la lógica que usted domine en su cabeza, de ir asociando la idea de cómo dar solución a lo que son los problemas. ¿Se imagina que si en un problema no tuviéramos las ecuaciones? Si usted puede usar un formulario, usted ya tiene un 90%, ¿no? ¿Ya? Y el otro 10% lo pone usted de ir pensando cómo asocia las ecuaciones. Si usted se fija, yo no he usado nada y no aparezca en lo que es el formulario. Pero si no tuviéramos las fórmulas, las ecuaciones, no sería muy complicado resolver los problemas. Y es por eso que esta primera parte es muy problemática, porque no hay fórmula. Hay que hacer mucho cálculo. Bueno, aquí también, pero partimos de la base de las ecuaciones que tenemos. No sé con qué más seguir, pues con el movimiento circular, haciendo más ejercicio. Yo le dije que usted en su tiempo revisara, me dijera, no sé, si tiene alguna duda, alguna consulta, para ver que acaso sigo como con la parte laboratorio de esta primera parte de las preguntas que se hacen en el certamen, y después, no sé, pues si me alcanza el tiempo como para no dilatar más, continuar con el movimiento circular. Pero el movimiento circular, si quiere, ya sí o sí lo dejamos fuera. ¿No? ¿O sí? ¿O había quedado definido? Había quedado definido, sí. ¿Sí? Bueno, lo dejamos para después, no hay ningún problema, ¿ya? Pero para no dilatarlo, no sé, a lo mejor desde aquí hasta la 8, usted la duda, la consulta, algún ejercicio que lo tenga por ahí, que usted le diga, estamos débiles en tal cosa, vamos aclarando. Pero, no sé, si igual usted me dice, hagamos más ejercicio, yo me siento tranquilo de que ya vi las variantes de problemas y cómo se resuelven, donde la otra parte la tiene que ver usted, ¿ya? Dígame. Ya. ¿Y ese qué problema es? ¿Tiene algún número? O la hoja, no sé qué es. La hoja 10. La hoja 10, ¿será ese de ahí? Ahí. Dice, dos aviones están situados en la misma vertical. Ya, o sea, en cierto instante pasan, ¿no es cierto? No es que uno más adelantado que el otro. La altura del agua a uno de ellos es 4 veces mayor que la del otro. Claro, por eso acá dice I y acá dice 4I. Si esto sería H, acá tengo 4H. Pretenden bombardear el mismo objetivo el barco, es decir, ese que está ahí, siendo la velocidad del más alto V.
¿Qué velocidad de prima debe llevar el más bajo? Por eso ahí dice que prima, y aquí dice que, observación, ambos proyectiles no llegan al mismo instante al barco y la altura del barco es despreciable. No es que sea despreciable, sino que en comparación a la altura que llevan los aviones, prácticamente el proyectil va a dar a la coordenada y igual 0. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ni me acuerdo, pero ahí voy. Entonces, movimiento uniforme en el eje X y caída libre en el eje vertical. ¿Ya? Este es el proyectil 1, este es el proyectil 2. X1 va con B por el tiempo T1, los tiempos son distintos, por eso le pongo T1. La ecuación para la caída libre, ¿ya? Y final y inicial. Si pongo el sistema de referencia acá, el inicial vale 4i. La velocidad inicial con que sale el proyectil en el eje vertical vale 0. Porque si el avión, ¿no es cierto?, dispara el proyectil de forma horizontal, el proyectil no sale con una componente vertical, ¿no es cierto?, sino que toda la velocidad sale en el eje X. Es como el problema que veíamos de ese esquiador que sale horizontal, por lo tanto en el eje vertical, ¿no es cierto?, es como tener acá el proyectil que cae desde el reposo y va a dar a la coordenada igual 0. ¿Ya? Por eso, I igual a I sub 0, B sub 0i que vale 0, por T 0, menos 5T cuadrado. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando este proyectil va a dar, ¿no es cierto?, acá abajo? Que el I sub 1 vale 0, y si esto yo lo igualo a 0, despejo el tiempo T1, y el tiempo T1 da la raíz de 4i partido por 5, que es el mismo tiempo, ¿no es cierto? Y eso me permitió calcular cuánto vale el X final, ¿ya? El X final al momento de producirse lo que es el impacto. ¿Entiende lo que dice, cierto? El proyectil va a dar acá al barco, cuando el X final, ¿cuánto vale? 0. Si esto lo igualo a 0, esto lo paso para el otro lado y despejo el tiempo de impacto, donde el tiempo de impacto vale esto, pero ese tiempo de impacto es el mismo tiempo que tengo en la coordenada horizontal. Y ese tiempo reemplazado por esto me permite saber cuánto vale la posición final del encuentro, que es la misma para ambos, ¿no? Claro, porque los dos impactan al barco en la misma coordenada, ¿no es cierto?, X final. O sea, el X de impacto vale esta cosa que está acá. ¿Está claro eso, cierto? ¿De ahí el por qué vale 0 si el barco igual tiene una altura? No, pues si dice eso, hay que considerarlo despreciable. Si dijere, considere que la altura del barco es de 12 metros, no sé, deberíamos reemplazar que el I final vale 12. Pero es obvio que es despreciable, porque a lo mejor los aviones van volando a no sé a cuánto, a 2 kilómetros de altura, no sé, 2000 metros en relación a 12 metros, es despreciable. ¿Ya? Si toda esta cosa se mira como una partícula al final de cuentas. ¿Ya? Pero entiende lo que dice, es una condición dentro del problema. Yo me imagino que hasta ahí está claro, por la ecuación. ¿Sí? Pero en el impacto, esto vale 0. Porque el I final para el objeto, para el disparo, el proyectil 1, cuando va a dar acá el barco, como tiene altura despreciable, estoy en la coordenada 0. Pero ¿por qué puse el sistema de referencia acá abajo? Porque si lo hubiera puesto acá arriba, ¿cuánto sería el I sub 0 para el proyectil 1? 0. Pero el I final, ¿cuánto sería? Menos 4i. Bueno, ahí está el menos 4i si lo quiero pasar para el otro lado. Pero si lo pongo acá arriba, ¿cuánto sería el I sub 0 para el proyectil 2? ¿Cuánto sería? Menos 3i. Pero ¿para qué voy a hacer tanto jugo de menos 3, menos 4? Más vale colocarlo acá. El inicial vale 4i, el inicial para este vale 2, ¿no es cierto? Pero cuando llegan a impactar ambos proyectiles al barco, el I final vale 0, ¿no es cierto? Vale 0. Ya. Para el avión 2, el X2 lo que recorre, como también sale horizontal, va con el B' por el tiempo T2. Este tiempo T2 es igual a eso, ¿no? No, pues el problema dice ahí de que los tiempos son distintos, ¿no? Sí. Observación, ambos proyectiles no llegan al mismo tiempo al barco y la altura del barco es despreciable. ¿Ya? Por eso llegan finalmente a 0. Y falta la ecuación para el I, no sé acaso sirva, pero habría que ponerla. Para este proyectil ahora, el 2, I final va a ser igual al inicial, pero el inicial vale I. El B sub 0i, por salir horizontal, también vale 0.
y el término menos 5 de 2 al cuadrado. En el impacto, el I final vale 0, ¿no es cierto? Donde, si esto lo igualo a 0, me permite despejar cuánto vale el tiempo que va a demorar el proyectil en ir desde aquí hasta acá, que eso da la raíz de I partido por 5. Este tiempo que demoró el proyectil en bajar desde aquí hasta I igual 0, es el mismo tiempo en la cual recorrió la distancia final, ¿no es cierto?, horizontal a producirse lo que es el encuentro con el barco. Por lo tanto, si este tiempo lo reemplazo acá, obtengo el x2, el x final. Pero entre paréntesis, ¿cómo es el x final del 2 con el x final del 1? Los dos impactan horizontalmente a donde mismo. Bueno, en el eje Y también valen lo mismo, porque llegan al nivel del agua, que es el nivel 0. Pero bueno, reemplazando el despeje de ese tiempo acá, obtengo el x2. Y al sacar lo que es el x2, da b' raíz de I partido por 5. ¿Ya? Y ahora, este x del 1 final con el x2 final son iguales. Entonces uno lo iguala y permitió despejar que b' es 2 veces. O sea, el avión de abajo tiene que ir volando 2 veces más rápido que el avión de arriba por haber una diferencia de altura 3i entre ellos. Si tengo I y acá tengo 4i, ahí tengo 3i. ¿Se fija? Pero en el problema parece verse complicado porque no hay un número. Pero es que hay que acostumbrarse también a trabajar con las letras. ¿Ya? Este I le podría haber colocado H, ahí 4H, pero quedó en términos de I. Pues yo esto lo escaneé de alguna parte, lo encontré por ahí. Yo no voy a divulgar que me informan de estas cosas, de los problemas mismos. Entonces yo dije, entre borrarlo y colocarle un H, lo dejé tal cual. ¿Ya? Pero no hay nada nuevo tampoco. O sea, ambos llegan a la coordenada final 0. Les quise colocar acá de que no vaya a ser de que le ponga T, los tiempos son distintos. Pero el problema resulta bueno en el sentido de que, independiente a las velocidades que van y sabiendo solamente la diferencia de altura, que para este problema resulta ser que eso viene siendo al tiro, pero así clavado, que la velocidad a la cual vuela el de abajo tiene que ser en tamaño 2 veces al que va más arriba, por haber una diferencia de altura ahí correspondiente. Pero ese era el problema. Entre el P y el D. En el encuentro, ambos tienen I final 0 y X que no se sabe que son iguales. ¿Ya? Pero como usted plantea eso y de ahí lo resuelve, no sé, yo cuando hago el problema planteo esto y esto y digo, o sea, ¿qué es lo que hago ahora? Ah, estos X son iguales, pero si lo igualo, tengo dos tiempos, ¿no es cierto?, que no sé cuánto es. Ah, pero de acá, si esto lo igualo a 0, tengo T1 para reemplazarlo acá, y de aquí igualado a 0 tengo T2 y después lo igualo. O sea, no es que usted cuando resuelve el problema lo lee, hace esto y sigue el orden. Yo en la pauta, ¿no es cierto?, sigo el orden de lo que había que hacer, pero la forma de pensarlo es distinto. Yo diría de que planteamos 1, 2, 3, 4 ecuaciones y ahí nos quedamos pegados. Y decimos, ¿qué hago? Ah, lo igualo a 0, despejo T1. Lo igualo a 0, despejo. Ah, pues son los mismos tiempos T1 y acá T2. Pero estas cosas son iguales. Ah, pero el tiempo me queda en términos del I. Pero el otro también me va a quedar en términos del I. Y al igualarlo, se va a cancelar. ¿Para qué le vamos a colocar que estos son 100 metros y estos son 400 metros? Si queda en términos del I, queda una proporción, ¿se fija? Pero ese era el problema ahí de los proyectiles. Tampoco es muy directo el hecho de leerlo y saber lo que hay que hacer, ¿ya? Y por eso tiene como un tiempo de por medio de ir como asimilando y viendo, ¿no es cierto?, que hay que tener la práctica, pero la práctica se consigue con la resolución de los ejercicios. Si tuviera alguna duda, alguna consulta más, me aviso, si no, continuamos.
para ir pensando en las preguntas de la primera parte, que son esas que valen 5 puntos, diga que por qué tal cosa y ustedes explican palabras, podríamos mostrar algo relacionado con, no sé, pues, generar algunas preguntas de lo que vamos a ver acá. Lo primero que nosotros vimos fue lo relacionado con el movimiento rectilíneo uniforme. Y para el caso del movimiento rectilíneo uniforme, tomamos en cuenta este carro que se mueve, ¿no es cierto?, con una velocidad constante, ahí, pero que también puede ser, ¿no es cierto?, en el otro sentido, donde hay un cambio de signo. Cuando usted mira esta cosa, va a decir, claro, el carro se va moviendo a lo largo del eje menos X, ¿la velocidad es positiva o es negativa? Es negativa. Bueno, tendría que dar vuelta esto para el otro lado y cambiar el computador, pero eso significaría que ese cable que va a dar al proyector va a pasar por allá, por eso lo pusimos a este lado, ¿ya? Que si este es el punto X igual 0 y esto se aleja de la referencia, es positivo, pero cuando me estoy acercando a la referencia va a ser negativo. Por lo tanto, así es velocidad positiva, pero si se mueve de esta forma va a ser una velocidad que va a ser negativa, ¿ya? Entonces, yo voy a configurar acá un sensor para poder capturar el movimiento rectilíneo uniforme, que este sensor se llama sensor de movimiento, ahí está configurado, pero yo puedo, ¿no es cierto?, cambiar la frecuencia en la toma de datos, donde yo puedo ajustar un dato en un segundo, o sea, entre dato y dato va a demorar un segundo, o puedo tomar 2 datos por segundo, 5 datos por segundo, ¿ya? Que si yo le pongo 5 Hz entre dato y dato, ¿qué intervalo de tiempo habría? Si me va a tomar 5 datos en un segundo, es que entre dato y dato tiene que haber ¿cuánto de segundo? 0,2, ¿no es cierto? ¿Por cuánto me da un segundo? Por 5. ¿Entiende lo que digo? ¿Cierto? Es decir, si le pongo 5 Hz, me va a tomar en un segundo 1, 2, 3, 4, 5 datos. Por lo tanto, eso significa que entre dato y dato tiene que haber 0,2 segundos. Si yo, por ejemplo, le pusiera acá 10 Hz, ¿no es cierto?, me toma 10 datos por segundo, tal que entre dato y dato, ¿qué intervalo de tiempo tiene que haber? 0,1. Si yo le pusiera 20 datos por segundo, entre dato y dato, ¿habría cuánto? Si fuera 2 datos por segundo, sería 0,5, pero como es 10 veces más, 0,05 y así sucesivamente. ¿Por qué esto me permite ajustar la cantidad de datos por segundo? Porque si le pongo, por decirle, 5 datos por segundo, los intervalos valen 0,2. Son intervalos grandes, son valores medios. Pero si yo uso una frecuencia alta, ¿no es cierto? Ahí se me pasa, pero no importa. Le pongo 100 datos por segundo, significa que los intervalos son más grandes o son más chicos, son más pequeños y puedo tomar los valores instantáneos. Pero en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué pasa con la velocidad media y la velocidad instantánea? Son iguales, por lo tanto, si yo le coloco una frecuencia alta o una frecuencia pequeña, el cálculo de la velocidad me va a dar exactamente lo mismo. Pero para el movimiento acelerado, sí que debo colocar una frecuencia baja o una frecuencia alta. Alta para que los intervalos sean pequeños y me tome los valores denominados instantáneos. Entonces, no sé, démosle 20 datos por segundo y podríamos sacar una tabla de datos, ¿no es cierto? Por acá dice una tabla de datos, no sé acaso sea necesario posición, pero la misma tabla la voy a hacer que al ladito aparezca la velocidad y al lado aparezcan los valores de aceleración. Con estos datos uno tendría que irse con un papel milimetrado a hacer los gráficos y lograr identificar la línea recta del MRU, la velocidad constante del MRU, pero es lo que el computador puede hacer al tiro, eso lo vamos a dejar ahí, para poder tomar los gráficos, ya hacer un gráfico de posición, hacer un gráfico de la velocidad y tomar un gráfico acá, ¿no es cierto?, de lo que es la aceleración. Entonces voy a partir con el gráfico número 1. Ahí está el gráfico de posición. He hecho andar esto
parte el sensor tomando los datos y me lo representa, me lo grafica al tiro. ¿Ya? Ahí lo veremos para comenzar a llegar. Ahí. Bueno, y me está graficando solamente esa tabla de valores que yo le dije ahí. El computador tomó los valores, ¿no es cierto?, del tiempo a intervalos de 0,05 de segundo, me fijó cuál es la posición, ¿no es cierto?, y hace de obtener el valor de lo que es la velocidad y después obtener el valor de la aceleración. ¿Existe sensor de velocidad o sensor de aceleración? No, pues son cálculos matemáticos. El computador tomó de que a este tiempo la posición era 0,613, a este tiempo la posición era más grande, 0,624, etc. De ahí para abajo. ¿Cómo se pasa de aquí a acá? Que la velocidad es delta X partido por delta T. Si usted hace con la calculadora eso menos eso dividido por el delta T, le toma este valor. Pero el valor de la velocidad media en el intervalo lo ajusta a la mitad del intervalo, por eso acá aparece 0,12, ¿ya? Del 0,10, perdón, ahí sí me digo. Aquí está tomando ese valor y ese valor, por eso entre el 0,10 lo ajusta al medio, 0,285. Y lo sigue haciendo después de hacer delta X partido por delta T, delta X partido por delta T, delta X partido por delta T, lo ajusta en el punto medio, pero no existe sensor de velocidad. La velocidad es un cálculo matemático que se hace de la variación de la posición dividido por el delta T. ¿Cómo se obtiene la aceleración? No existe sensor de aceleración. Hace delta V partido por delta T y en la mitad del intervalo ajusta el valor correspondiente. ¿Por qué hay un 0 acá? Porque 0,23 dividido menos 0,23 partido por el delta T me da 0. ¿Y por qué aparece acá el valor menos 0,1? Porque 0,22 menos 0,23 me da negativo. Tiene que haber algún valor positivo, por ejemplo acá, ¿ya? Que usted dirá, ese, no sé, a ver, este valor, S menos S tendría que dar 0, que por qué está dando negativo y ahí positivo. Bueno, está tomando todos los decimales, ¿ya? Pero lo que es velocidad y lo que es aceleración es un cálculo matemático que se hace de los datos de la posición. Bueno, si estos son los valores que se tomaron, estos son los cálculos, a mí no me interesa que usted traiga un papel milimetrado que represente eso, sino que al tiro el computador lo hace y encuentra un comportamiento de tipo lineal, ¿ya? Donde si yo ajusto la mejor, en este caso, línea recta que entrega el computador, me hace ver, voy a borrar acá lo que es la desviación estándar y le voy a aumentar un poco lo que es los decimales, ahí y acá, donde esa es la ecuación que me entrega el computador del ajuste de los datos experimentales, eso que está ahí. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que en esta gráfica la pendiente, M y el intercepto? Claro, esto tenemos que compararlo con lo que vimos en clase, y yo le dije que en el MRU, X es igual a X0 más B por T. En física no se grafica la distancia, se grafica la posición en términos del tiempo, donde uno compara, dice, dado que el computador ajustó eje vertical, intercepto más pendiente por el eje horizontal, comparamos de que el intercepto va con la posición inicial, pero la pendiente en la recta va con la pendiente va con la velocidad. El intercepto corresponde a este valor, ¿no es cierto?, en t igual 0, que viene siendo 0,60, pero la pendiente, que es hacer esto partido por eso, da 0,22. Conclusión, yo cuando puse grabar, el carro iba pasando a ¿cuántos centímetros del punto X igual 0? 60 centímetros a 0,60 metros, y el carro se mueve a ¿cuánto? A 0,22 metros por segundo, ¿ya? ¿Cómo el computador puede ajustar la mejor recta para no hacerlo, ¿no es cierto?, en un papel milimetrado y sacar los valores correspondientes? Bueno, cuando usted hace esto a mano
y toma los valores y representa X versus T y le da una cosa experimental de esa forma, ¿cómo usted tira la recta que interprete todos los puntos experimentales? Yo le pregunto, ¿esa recta es buena o no? ¿Interpola bien los puntos experimentales? No. ¿Y esa que está ahí? Tampoco, ¿ya? Pero ¿por qué esta interpola de mejor forma los puntos experimentales? ¿Y cómo el computador lo hace? Se llama el método de los mínimos cuadrados. ¿Qué es lo que hace el computador? Tira la mejor recta que haga de que esta distancia al cuadrado, más esa al cuadrado, más esa al cuadrado, más esa al cuadrado, 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 más esa al cuadrado, más esa al cuadrado, tome el valor máximo mínimo, el mínimo, y eso me hace ver de que si yo tuviera esta recta roja, esas distancias son más grandes, pero se llama de los mínimos cuadrados porque estas distancias, este valor con S, o de repente me queda el punto por arriba y hago S menos S, me puede dar negativo, por eso se eleva al cuadrado, porque los puntos pueden quedar sobre la recta o pueden quedar por abajo, ¿ya? Es re simple, en el chat de estadística aparece todo el método, y yo me recuerdo hace muchos años que hice esta cosa para la Atari, no sé acaso alguien fue de la época del Atari 65XE, qué sé yo, ¿ya? Pero claro, yo quise hacer el programa respectivo y me tuve que ir al Atari, o sea, al chat de estadística, y ahí aprendí el famoso método de los mínimos cuadrados, pero son unos algoritmos que tiene que leer los valores, hacer una diferencia de valor cuadrado y el computador ajusta al tiro cuál es la mejor recta y usted tira después la gráfica de forma teórica que haga de que esas distancias sean más pequeñas, ¿ya? Bueno, esta cosa se hace al tiro, pero la deducción de esto es que la posición inicial, cuando yo puse en t igual 0 grabar, 0,60 metros y la velocidad positiva 0,22. Si yo quisiera ahora hacerlo para el otro lado, me va a tomar más datos, pero no importa. Me voy a bajar un poco para alcanzar a llegar. Ahí. Entonces ahí. Entonces tomamos datos. Ahí lo detuve. Pero no es que esta cosa sea como mágica, que por sí solo identifique que la pendiente sea negativa. Esto lo voy a tirar más acá. Y no me acuerdo cómo borrar esto. Parece que Polinesa. Bueno, tengo que dejar las dos solamente. Pero voy a ir a ¿cuál es la gráfica que está acá? Entonces tengo que hacerle clic acá y voy a ajustar la recta posible del movimiento, que es lineal, ¿ya? Voy a ampliar esto que está acá, pero el computador me entregó esos valores donde le voy a sacar lo que se llama la desviación estándar. En las propiedades la voy a aumentar, más cosas numéricas, o sea, más decimales, 5 decimales, ¿ya? Que eso que está ahí es exactamente lo mismo, lo que vimos hacia la derecha, entre comillas, pero ¿por qué ahora el intercepto me da 1,77 metros? Claro, porque cuando yo llegué acá y le puse grabar, en t igual 0 el carro iba pasando con la posición 1,77 metros. La pendiente, ¿por qué está dando negativa? Porque la velocidad hacia la coordenada x igual 0, ¿no es cierto?, tiene que ser negativa. Claro, y nos dio la velocidad sumamente baja, me estoy como exageradamente para alcanzar a llegar, pero obviamente se movía más lento que en el caso de la derecha. Si yo cuento en un segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20 valores, ¿ya? Porque le puse 20 Hz, es decir, entre dato y dato tiene que haber 0,05 de segundo. Bueno, esa es la gráfica, ¿no es cierto?, para la posición, para un móvil que se mueve hacia la derecha, un móvil que se mueve hacia la izquierda, con velocidad positiva, con velocidad negativa. Pero si yo me voy al gráfico de la velocidad, lo voy a ampliar,
¿Se fija que estas cosas presentan más salto ahora? ¿Por qué presentan más salto? Si yo me voy al gráfico de la posición, se ve como parejito esto. Pero ¿por qué el gráfico para la velocidad tiene como unos saltos acá y igual ahí? Porque no hay sensor de velocidad, o si la velocidad es un cálculo matemático. Y por lo tanto, si la posición algo de error tiene, al hacer los delta x partido por delta t, tengo más o menos error. ¿Qué piensa usted? Más error. Y ese más error es el reflejo de estos saltos que están acá. Y es de esperar que el gráfico de aceleración tenga más o menos error. Más error porque viene de los cálculos que, ¿no es cierto?, estoy tomando de estas cosas que están acá. Pero en la física no existe un sensor de velocidad, existe un sensor de posición donde se hace la diferencia, se calculan las velocidades, ¿no es cierto? Y yo ajustaría aquí, ¿qué tipo de curva? O una recta también, yo lo veo como una línea recta. Entonces yo ajustaría acá un ajuste lineal para la primera, y para la segunda también lo veo como lineal, ahí está. Todo eso más o menos, para no embolarse, se la sacamos. No le voy a ajustar más decimales, lo voy a dejar ahí nomás. Y para este que está acá, también le vamos a sacar esto, lo ponemos a aceptar y lo miramos. Ya. En el gráfico velocidad, ¿qué es lo que expresa la pendiente? En el gráfico velocidad versus tiempo, ¿qué es lo que expresa la pendiente? Esto era lo primero que vimos, el carro que se movía hacia la derecha, y esta gráfica es cuando se movía hacia la izquierda, que es la velocidad negativa. Pero en el gráfico velocidad versus tiempo, ¿qué es lo que da la pendiente? La aceleración. ¿Y por qué está dando no cero sino que negativa? Yo diría que no. La velocidad, claro, es constante, debería tener pendiente cero. Pero ¿por qué tiene una pendiente, sí digo una pendiente cero, pero ¿por qué tiene una pendiente negativa? Por el desgaste de las pilas. Por el desgaste de las pilas, o sea, no hace de que se mueva con una velocidad constante. El intercepto, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es el intercepto? La velocidad. La velocidad inicial. Oye, si vimos una ecuación que decía de que v es v sub 0 más a t. Este es el intercepto y esto que está acá es la pendiente. Por lo tanto, el intercepto que está acá tiene que ser la velocidad inicial, la pendiente, la aceleración, que por supuesto tiene que estar dando negativa porque las pilas se están descargando, pero este valor de velocidad inicial tiene que ser parecido a lo que vimos como velocidad única en el gráfico número 1. La velocidad acá nos daba 0,222, pero en este gráfico que está acá, la velocidad inicial está dando, ¿cuánto dije? 0,224. ¿Se parece? Claro que se parece. O sea, tiene una diferencia décimas en el orden de la milésima. Pero ¿a qué le queremos más? ¿Que la velocidad del carro es 0,222 o es 0,224 y por qué? Estas son las preguntas que vamos a preguntar ahí en el certamen, de la primera parte, de los 5 puntos. 0,222. ¿Y por qué? Porque fue tomado de tiempo versus posición. Y Una razón es porque está tomada esa pendiente a lo largo de todo el tiempo a la cual se movió, pero esa gráfica presenta menos error que esta. Porque tiene más. Y este valor está tomado, ¿no es cierto?, solamente al instante t igual 0 como el intercepto, ¿se fija? Pero si la otra daba 0,222, esta no me puede estar dando 0,30 y tanto, si no tendría una inconsistencia. De esta gráfica lo único que puedo sacar es que la velocidad inicial debe ser parecida al valor de velocidad única durante todo el trayecto de la gráfica 1, pero este valor sí que interpreta el hecho, ¿no es cierto?, que tengamos una pendiente negativa, no por el roce. Si el roce tiene que estar presente, y de hecho esto es de goma y se adhiere ahí para que las ruedas puedan estar rotando, o sea, el roce tiene que estar presente, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, el hecho de tener un movimiento desacelerado para este carro hace ver, ¿no es cierto?, que las pilas se están descargando. Pero está bien que resulte eso, por el hecho de que no necesariamente tiene que ser con una velocidad que sea siempre única. Sería muy raro de que esta gráfica diera con una pendiente positiva.
O sea, el carro se mueve con velocidad constante, pero está como acelerando, como que las pilas se están como cargando, como que están entregando más voltaje. Bueno, si yo miro esto, ¿no es cierto? Esta gráfica me da que el intercepto es menos 0,06. Claro, la velocidad inicial es menos 0,06, que es más o menos parecido a la pendiente en el gráfico anterior, ¿no es cierto? Pero le creemos más al gráfico anterior porque está tomada durante todo el recorrido y este es el valor de la velocidad inicial. Pero aquí, ¿por qué la pendiente es negativa? O sea, perdón, ¿por qué la pendiente es positiva? O sea, esta gráfica es así, ¿no es cierto? Esto es una pendiente positiva, ¿por qué? Porque obviamente, pues, si tiene una velocidad que es negativa y esa velocidad está bajando por el hecho del desgaste de las pilas, y el hecho de bajar significa que se está acercando al cero. O sea, si las pilas se están agotando, no puedo tener que la velocidad es más negativa, sino que la velocidad se está haciendo cero, está llegando a esta línea, lo que es el cero. Por lo tanto, tiene que tener una pendiente positiva. ¿Se fijan? Ahora, el valor de esa aceleración debería ser parecido S con S, ¿no es cierto? Pero como les digo acá, esta gráfica parece que tuviera menos error que esta. Esta fue la segunda que nosotros hicimos. A lo mejor las pilas están como medias cansadas. Ya es el comportamiento del hecho de estarle sacando carga a los polos de la pila. A lo mejor cuando ya lo echamos a andar y la volvemos a echar a andar, pucha, cuesta de que los polos, las cargas lleguen a los polos para mantener como, ¿no es cierto?, un voltaje constante. Pero en la medida que esta cosa parte, es como que se regulariza. No sé, estoy como ahí chamullando, que por qué está pasando esta cosa que está acá y acá se ve como un poco más parejo. ¿Ya? Luego de eso habíamos visto también, voy a borrar todas esas cosas que están de más. Voy a borrar acá. Y vamos a calcular el área. ¿Ya? ¿Qué es lo que daba el área? El área para esta gráfica está dando 0,64 metros. ¿Qué es lo que hace el computador? Multiplica este tiempo por esta altura, ¿no es cierto? Acá, y al multiplicar la base por la altura le da el delta X, lo que es el desplazamiento. Pero por eso dice 0,64 metros por segundo, que es como la altura, multiplicado por el tiempo en segundos, donde los segundos se simplifican, y el área, ¿qué es lo que da? El desplazamiento. ¿Ya? No es el área matemática en metros cuadrados, sino que es el área en física que en esta gráfica corresponde al desplazamiento. ¿Que D positivo qué significa? Que se está desplazando hacia la derecha, ¿ya? Hacia lo positivo, alejándose de lo que es el sensor. Y para esa otra gráfica, cuando venía de vuelta, y para la otra gráfica, claro, el área, esta cosa que está acá me está dando negativo porque multiplica la altura negativa por esta base, está dando este valor, y significa desde que yo puse grabar hasta detener, el carro se desplazó 32 centímetros hacia la izquierda. El área en física puede ser negativa en este gráfico que representa el desplazamiento. ¿Ya? Entonces yo podría decir, ¿por qué el área da el desplazamiento y no la distancia recorrida? Claro, porque en física uno representa más que la rapidez, la velocidad. Y la velocidad es positiva o bien negativa, donde esta área puede ser negativa y por lo tanto tiene que dar lo que es el desplazamiento. O sea, le entrega hasta el signo de cuántos metros o centímetros se ha desplazado, ya sea para la derecha o bien hacia la izquierda. ¿Ya? Pero el área puede ser negativa en relación a ese valor que está presente ahí. Y la última gráfica, que era la de la aceleración, que si yo la amplío, se fija que es como que los saltos se ven más grandes, pero vienen como de errores, de aproximaciones, de números de velocidad, que utiliza eso para hacer el cálculo para la aceleración. Aquí lo único que voy a hacer, voy a calcular el valor medio. Bueno, vamos a borrar eso. Pero el valor medio, ¿cuánto está dando? El valor medio de la aceleración, 0. ¿Ya? Si yo ajustara lo que es acá una línea recta, está en la de abajo, vamos a colocar ahí ahora.
pongo aquí, lineal. ¿Dónde me quedó? Ahí está. ¿Cuál es cuál? Ya no sé cuál es cuál. Sí, ahí está bien, parece. Eso que está ahí. ¿Qué significa eso en ese gráfico? Refirámonos, por ejemplo, a estos valores que están acá. El intercepto en este gráfico, ¿qué es lo que significa? Este valor 0,0006, físicamente, ¿qué es lo que es ese valor? Aceleración inicial. La aceleración inicial, ¿ya? Porque en una línea recta, el intercepto es el valor del eje vertical en la coordenada horizontal 0, por lo tanto, este es el valor de la aceleración inicial. Y la pendiente, ¿qué es lo que da? Aceleración de la rotación. Porque es la variación del eje vertical con respecto al eje horizontal. Por lo tanto, la conclusión de este gráfico es que la aceleración inicial toma este valor y la aceleración de la aceleración menos 0,00173 metros partidos por segundo al cubo, ¿no es cierto? Pero todos estos valores que están acá a lo mejor son ruidos, son errores, ¿ya? Y en el movimiento acelerado es mejor ver donde hay aceleración qué pasa con estos valores que están presentes acá. Pero es posible graficar y convencerse, ¿no es cierto?, de la posición en términos del tiempo, que en el hecho real y no lo que es una simulación da precisamente lo que es una línea recta. Esto presenta muy poco error, pero los errores se van amplificando después en el gráfico de la velocidad y obviamente después en el gráfico de lo que es la aceleración. Ya, punto la 8. No sé acaso sigo con el movimiento acelerado, la caída libre, el movimiento